Probando. Bueno, buenos días con todos. En esta ocasión vamos a realizar una pequeña entrevista al profesor Pedro Arévalo. Él es productor de Radio Lucil y realiza algunos asesoramientos a empresas que les gustaría realizar alguna radio digital. Bueno, profe, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola Aldo, hola Andrés, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por su tiempo. También estamos con Cierto. Aldo Bejarano, que es parte de nuestro grupo de Historia de Comunicación. Grupo Bueno, 13. profe, empezar preguntándole, ¿cuál es el concepto que usted tiene acerca de la radio digital y cuál cree que son las ventajas que ésta tiene sobre la radio tradicional que todos conocemos? Bueno, habría que separar conceptos, ¿no? Porque actualmente la radio digital recibe, en un principio se conoció la radio online como radio digital, ¿no? Pero los conceptos van variando cuando la tecnología va avanzando. Entonces, la radio digital básicamente, para decirlo de manera rápida, es un servicio que se brinda a través de un satélite y tú, como si tuvieras cable, eliges las radios que vienen en un paquete determinado. Algunos países en Europa tienen, y en Estados Unidos también tienen este concepto de radio digital. Pagan un servicio para que te lleguen determinadas radios. La radio online, que si bien fue en un principio, se conocía como radio digital, tiene otras características, ¿no? Trabaja bajo un servicio de streaming, tipo estas plataformas de ahora que tenemos, tipo Zoom, tipo Google, etcétera, y ahí tú subes contenido para que la gente pueda seguirte. Entonces, partiendo de estos dos principios, es que ya podemos hablar de la radio web, la radio online, la radio digital o los podcasts, ¿no? Que son diferentes plataformas. Claro, ahora, usted mencionó el tema del streaming y las plataformas. ¿Cuánto cree que esto afectaría a la radio tradicional como tal? Es decir, si nos vamos al tema de la televisión tradicional, observamos que ya el streaming de alguna cierta forma es el competidor directo de la televisión tradicional. ¿Y cómo esto lo podía relacionar con la radio? Bueno, y ahí tenemos que partir también de la cantidad la capacidad que tenemos de Internet en nuestro país, ¿no? Si bien en otros países tienen mucho más consumo de Internet y la penetración es mucho mayor, en Perú todavía no. Yo creo que no hay, si la pregunta directa sería, ¿la radio online o los podcasts van a matar la radio tradicional? No, eso no va a ocurrir todavía. Por lo menos aquí a corto plazo no pasaría en Perú porque todavía no tenemos la capacidad de Internet que tienen en otras regiones, ¿no? En Perú no todavía. Y además es un tema cultural también. Los pobladores, básicamente, en nuestro caso, si hablamos de Perú, estamos acostumbrados a acudir siempre a este medio tan amigable que es la radio. Entonces, es un tema, por eso tengo cultural. No está, la radio tradicional no se encuentra en riesgo actualmente, ni en competencia con respecto a la radio online o la radio web. Que podría ocurrir en un determinado momento, pero no a corto plazo, como te digo. ¿Qué opina de la radio visual? ¿Me podría explicar sobre la radio visual? ¿La radio qué? La radio visual. ¿Radio visual? Sí. Es la radio bueno, que se transmite por sí, ok, televisión. ya te entendí. Lo que pasa es que se cortaba el internet, no llegaba muy clara la pregunta. La radio, chicos, es un medio de comunicación que está en constante evolución y cambio. Entonces, al ser actualmente todos consumidores, no solamente de audio, sino también de imágenes, la radio también ha tenido que adaptarse, en este caso, sus plataformas, su cara, su presentación, es decir, su web, a lo que el público demanda. Y en este caso, las radios han optado por poner cámaras, ¿no es cierto?, en sus cabinas de transmisión, que es un código que actualmente gusta mucho porque la radio hace tiempo dejó de ser una caja cuadrada donde no ingresa nadie, donde todo está sellado, donde no se permite una interacción. Las redes sociales han puesto en evidencia que esto
se tenía que cambiar de una u otra manera, ¿no? La radio ahora va hacia donde tú estás, es una radio que te habla, que te transmite, es una radio mucho más humana, a pesar de la cantidad de tecnología, miren ustedes ese paralelo, igual se convierte en una radio más humana que te acompaña. Y las herramientas, obviamente, se adaptan a este cambio. No solamente las redes sociales que he mencionado, sino también las cámaras web que hacen que tú, en tu casa, en donde estés, puedas ver la radio. Suena paradójico, irónico de repente, pero tú puedes ver al conductor, tú puedes ver a los productores, ¿no es cierto? Y esto hace que la radio sea, como digo, más humana. Antes tú imaginabas cómo sería una locutora, cómo sería un locutor, un conductor. Ahora las cámaras que se instalan en las cabinas destapan todo, ¿no? Puedes apreciar a los invitados cuando llegan y es un elemento en el cual no diría yo de sorpresa, sino más bien de ver cómo se recibe al invitado, cómo se siente el invitado. Todo eso tú lo puedes apreciar y sin embargo estás escuchando radio. Al final el código es radial, pero sin embargo lo estás viendo también. Entonces las radios optan ahora, las grandes corporaciones, por tener una cámara web, no solamente para la transmisión en vivo, sino cuando pasa, digamos, a una tanda comercial, te ponen una cámara para que tú veas qué es lo que está haciendo tu conductor en ese momento. Estás escuchando la radio, pero estás viendo también quién entra, quién ingresa, todo eso, ¿no? Entonces lo que podría en un momento quitar cierta magia, como dicen algunos tradicionalistas, hace que emerja otra magia, que es la magia de que tú veas a tu locutor o a tus actores, artistas, lo que tú quieras sintonizar, en el momento en vivo qué es lo que está ocurriendo dentro de esa cabina de tu programa favorito y de tu conductor favorito, ¿no? Entonces se suma y con esto la radio evoluciona porque las plataformas donde está alojada la radio web ya se transforman también, como te digo, en una plataforma, no solamente para escuchar, sino para ver, para informarte, para poder que haya un feedback, porque yo también respondo, escribo mensajes de acuerdo a las noticias o a la información que me presenten, ¿no? Y profe, usted mencionó también el tema de que no estamos tan avanzados con el Internet, que en otras regiones nos superan por mucho. Y yo le pregunto, con su larga trayectoria sobre el tema de las radios digitales acá en el país. Nuestro grupo se ha dedicado a investigar si es que existe alguna radio digital que solamente se dedique al tema web. O sea, le pongo un ejemplo. RPP u otras radios tiene su portal web en donde pasan sus programas frecuencia modulada, que también se pasan en la radio tradicional como también se pasan en la web. Pero existen acá en el país radios digitales que solamente se dedican al tema del internet, o sea, no puedes ni escucharlo en una radio tradicional solamente ingresando a una página web. Sí, claro, muchísimas radios, chicos. La tecnología te da esa facilidad, ¿no? Yo creo que la tecnología en ese sentido juega bien, pero también juega para mal, porque hay que decir también, y hay que ser críticos y autocríticos, muchas personas o muchas empresas tratan de poner una radio online, una radio web, y no la mantienen en el tiempo. O sea, piensan de que ya poniendo música o repitiendo programas vas a tener tu medio de comunicación. Y eso no sucede. Tú tienes que darle, obviamente, un tiempo para la producción, captar a personas que sean las idóneas para que puedan realizar el trabajo en este tipo de radios. Hay muchísimas radios que tienen formatos musicales, formatos deportivos, formatos informativos, que están ahorita al aire, por decirlo de una manera, están online. Pero sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú descuidas a tu medio de comunicación, como pasa con cualquier medio de comunicación en el tiempo, y piensas porque solamente que haces alguna publicación 2 veces al mes, ¿no? Y que lo demás se mantenga solo, eso no va a funcionar. Por eso es que tantas radios online aparecen y luego desaparecen. Es el tema de la tecnología, ¿no? O sea, ¿cuán preparado estás tú para poder poner una radio online? Se tiene que trabajar con las personas adecuadas si es que tú quieres captar oyentes, fidelizar a tus oyentes.
No hay no hay radio chica en realidad, no hay ninguna radio que sea, por más chiquita o que sea en el distrito menos poblado, igual la gente te va a escuchar de una otra manera. Entonces, no pensemos de que porque ya tengo una radio online, voy a poner solamente lo que a mi parecer es bueno. No, se tiene siempre que captar a las personas idóneas para realizar ese trabajo. Llámese producción, editor de contenidos, que sean gráficos amigables, ¿no? O sea, no solamente es la persona que se sienta frente al micro, ese es otro detalle, que muchos piensan de que, bueno, consigo 5 locutores y que me hablen todo el día, pero tú ¿cómo haces esa presentación? O sea, solamente vas a tener un fondo, no tienes títulos, no tienes pausas, tienes que pensar en todos esos detalles para que la radio se pueda sostener en el tiempo. Pero sí, hay muchísimas radios online, las mejores son las que sobreviven, obviamente, ¿no? ¿Qué futuro le espera a la radio web o digital? A la radio web online, porque acuérdense que la radio digital, en ese sentido, el año pasado, justo haciendo una charla para la carrera de comunicaciones, averigüé todo sobre el tema de la radio digital. Y en el Perú todavía no hay una legislación sobre radio digital. O sea, no existe alguna legislación sobre radio digital, ¿ok? Porque en radio online y radio web ya hay avances en ese sentido, tanto así que Abdai, por ejemplo, que es la empresa perdón, la institución que se encarga de cobrar los derechos para los autores, ya también tiene reglamentos sobre las radios online y las plataformas web. Entonces, ya hay algunas legislaciones. Pero sobre radio digital, chicos, todavía no estamos en pañales aquí en Perú. No hay una legislación. El mismo Ministerio de Transporte no conoce sobre y se los digo con base porque yo he llamado y he escrito para que me den alcances de la radio digital en Perú. Y no hay un estudio, no se ha hecho, digamos, ningún estudio al respecto, no hay una legislación al respecto. Sobre la radio online y la radio web, sí, ya hay muchas instituciones abocadas en eso, dada la cantidad de radios que tenemos actualmente en esas plataformas. Yo creo que el futuro de la radio, por lo menos en el Perú, es que no se enfrenten ambas, la radio web o radio online frente a la radio tradicional, sino más bien que sumen fuerzas para que, como lo está pasando y ustedes han mencionado, a grandes corporaciones radiales que ya están haciendo eso. O sea, tengo mi radio tradicional que la puedo escuchar, pero también no descuido mi radio, mi parte online, mi parte web, mi parte tecnológica, porque tengo una plataforma donde voy a transmitir también los programas en vivo y en directo. Voy a alojar podcast para que las personas que no escucharon en el momento la transmisión de tal programa la puedan escuchar luego más adelante. Y ahí tú ves que hay esa unión de ambas plataformas, la radio tradicional con la radio tecnológica. Yo sí estoy en contra de aquellos que opinan que la radio web o la radio online va a desplazar a la radio tradicional o que la radio tradicional nunca va a llegar a ocupar el lugar de una radio web o una radio online. Yo creo que ambas de la mano, por lo menos en nuestra situación actual en Perú, ambas van de la mano y se puede compartir a ambos públicos sin ningún problema. Ok, profe, le agradecemos muchísimo porque nos ha ampliado el tema de la radio digital acá en el país, que nosotros pensábamos que quizás estábamos algo avanzados en ese tema por el tema también de que el streaming ha llegado de manera inmediata acá a nuestra nación, pero ese ya es un tema aparte por lo de la televisión tradicional. Le agradecemos mucho, profe. Para agregar algo chiquito nada más, André, con respecto al streaming, por ejemplo, que tú dices, hay muchas pero lo utilizan mal. Entonces, como siempre decimos, la tecnología no es mala, sino cómo tú la aplicas, cómo la usas. Entonces va por ahí el tema, ¿no? Tenemos el streaming en Perú, sí, hay que usarlo, sí, pero hay que saberlo bien para que puedas tener la capacidad tecnológica y que haya una buena producción, porque no cualquiera, como ya sucede en la radio tradicional también, pueda sentarse frente a un micro y hablar cualquier cosa. Ya hemos tenido casos de locutores que han sido separadas de sus emisoras en la radio tradicional simplemente por tener, digamos, una gran cantidad de seguidores. Y al final, frente a la radio, frente a un micrófono, dice cualquier cosa. Lo mismo está ocurriendo en la radio online. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Gracias, Andrés. Gracias, Aldo. Ok, profe. Gracias a usted. Muchas gracias a usted. Sí, chicos, gracias por Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Éxitos en todo. Eso fue todo. Muchas gracias.